Amén. Ya, muy bien. Gracias, Jorge. Gracias por toda la explicación de los sistemas escatológicos y bueno, es bueno tener una vista general de las diferentes, como bien dices, escuelas de pensamiento y saber, conocer los diferentes enfoques para saber que hay pues otras perspectivas también y no solamente la una. Pero vamos ahora con nuestro texto. Mi intención no es presentar algún tipo de grupo de escuela escatológica o teología, sino tratar de ver en base a cuál es el mensaje de la Biblia, cuál es el mensaje de la palabra de Dios y cuál es el mensaje que quería transportar nuestro autor aquí, que es Juan a sus lectores. ¿Y qué es lo que después, a continuación de ello, podemos sacar nosotros como enseñanza para nosotros? Así que por eso necesito, y como me conocen, necesito entrar un poco más en detalle para entender cuál es el trasfondo que tiene Juan allí, qué es lo que quiere explicar y qué es lo que podemos sacar y qué es lo que no dice el texto o se saca de, como enseñanzas de un texto quizás basado en alguna traducción, pero no en los textos originales y mucho menos en la idea original del texto. Pero bueno, la semana pasada habíamos empezado con el capítulo 12 y habíamos visto, o yo había al menos tratado de explicar que aquí estamos ahora empezando con la segunda parte del Apocalipsis. O sea, la primera parte del capítulo 1 al 11 y la segunda parte del capítulo 12 hasta el final. Y que en sí, en el capítulo 12 el autor empieza desde cero, prácticamente empieza, bueno, con la mujer y el dragón y el niño, como lo titula aquí mi Biblia, y pues se refiere al nacimiento, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Um, la vimos brevemente que déjame poner, yo estoy con el host, así que déjame ver si pongo la presentación que puse la semana pasada. Así los que no estuvieron pueden ver de qué estoy hablando. La segunda parte, bueno, Apocalipsis 12 es la primera parte de esto. Estate quieto. Tenemos aquí en primer lugar, son tres escenas. Es la redención del pueblo de Dios. La segunda escena es la vindicación del pueblo de Dios, de 15 al 20. No le pongan tanta atención a esto. Ah, y finalmente la elevación del pueblo de Dios, que es, pues, son los capítulos de la Nueva Jerusalén, 21-22. En la primera escena, la redención del pueblo de Dios, que va del 12:1 al 15:4, vemos las siete visiones. Todos estos textos empiezan de alguna manera o consta de alguna manera, y vi, kai eiron, es en griego, o he aquí, kai idu en griego, o lo que es en hebreo el gine. Gine, mira, he aquí, por ejemplo, aquí estoy, responde Isaac a Abraham. Um, la primera visión que presenta allí es el conflicto de la serpiente con la mujer y su descendencia. Ahí aparece el dragón, que después recibe también pues, la identificación bien clara de diablo y Satanás en el versículo 9. A continuación, la persecución por la bestia del mar y después la persecución por la bestia de la tierra. Esas son las tres partes, digamos, negativas de estas visiones, de estas siete visiones, o lo que se podría decir es el librito de las siete visiones. De ahí viene el Cordero y los 144,000 sellados parados en el monte de Sión, la proclamación del Evangelio y el juicio de por los tres ángeles, 14:6 al 13.
la siega del Hijo del Hombre en la tierra, 14, y la victoria de los santos sobre la bestia del mar, es decir, el final de este complejo de visiones y su canto de victoria, la victoria de los creyentes sobre la bestia del mar. La bestia de la tierra ya marchó inmediatamente, apenas apareció, así que no juega rol alguno. Este es el capítulo 15. Quiero que entiendan esta parte, que son dos partes en el Apocalipsis. Esta segunda parte, como digo, empieza de nuevo y hay cosas que se repiten allí y vemos aquí, por ejemplo, lo de los 144,000 que están junto con el Cordero parados en el monte Sión. Tenemos de manera similar lo que tenemos en el capítulo 7, los 144,000 que están allí. Y otras cosas que vimos la semana pasada que se duplican. Eso está en la segunda parte. Aquí tenemos el ángel del abismo del capítulo 9, es el mismo que el dragón del capítulo 12. Lo voy a dejar así mejor. Las siete trompetas, dejémoslo así mejor. Las siete trompetas del capítulo 8 tienen un cierto eco en las siete copas del capítulo 16. Y la gran ciudad del capítulo 11, que es Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado, es Babilonia la Grande, es decir, Roma, en el capítulo 17. Y el templo de Dios, que está en el cielo, con el cual termina el capítulo 11, se repite en la Nueva Jerusalén del capítulo 20. Así que eso es lo que habíamos visto la semana pasada y ahora tengo que ver cómo regreso. Creo que así, ahí estoy. Ya. Um, Habíamos visto brevemente, hago dos, tres puntos de resumen. Habíamos visto quién es la mujer embarazada y yo presenté diferentes teorías. Una dice que es María, esa la descartamos directamente. La segunda era que es el pueblo de Dios, de los creyentes o de la iglesia incluso. Y no me convence a mí personalmente tanto porque, en primer lugar, la iglesia no dio luz prácticamente al Mesías, sino eso proviene, el Mesías nació de Israel, por un lado, y por otro lado, a los creyentes en el versículo, o sea, son referidos en el versículo 17. Ahí está el lugar de la iglesia de los creyentes en el 12:17 cuando el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia del cielo, de ella, es decir, los creyentes. Ahí está la iglesia, así que no puede dar a luz al Mesías. No puede ser la iglesia el origen de la mujer embarazada. Y finalmente había también la pregunta en cuanto a, hubo en el chat la pregunta en cuanto a qué pasa con la mujer vestida de sol. Ahí yo había dicho que en textos escatológicos del Antiguo Testamento el sol es símbolo de luz y justicia, como lo presenta Isaías 60:20 y Malaquías 3:20, e indica la cercanía de Dios, como lo dice en el Salmo 84:12, Isaías 30:26 e Isaías 41:26. Todo esto es la imagen que Juan quiere poner en cuanto a la mujer embarazada. Bueno, eso en cuanto a un pequeño resumen de la semana pasada. Vamos con la segunda sección de este capítulo. El capítulo se puede dividir fácilmente en tres secciones. La primera sección es el versículo 1 al versículo 6. La segunda sección es del 7 al 12 y la tercera sección es del 13 hasta el 17. Debido a su contenido, como lo vamos a ver especialmente ahora, este es el capítulo más importante de todo el Apocalipsis. Es prácticamente
a los que nos gusta buscar relaciones, interrelaciones de capítulos o de palabras, buscar ejes donde pivota prácticamente el mensaje del libro, o en el que se basa todo el mensaje del libro, es este de aquí. El capítulo 12 es el principal. ¿Por qué? Porque se presenta en primer lugar el nacimiento del Mesías. En el versículo 5, bueno, dice, dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ok, está claro a quién se refiere. Al Mesías del Salmo 2, que va a regir a todas las naciones con la vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Los comentaristas dicen que esto se refiere a la muerte, a la resurrección y también a la ascensión de Jesús. Vamos ahora con nuestro texto. Recuerden, este texto, este capítulo es el más importante de todos. Y vamos a ver ahora por qué. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos, es decir, los creyentes, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, este, aquí aparecen en primer lugar, en los primeros versículos, dos figuras muy importantes, muy importantes. En primer lugar, aparece Miguel. Miguel es conocido, un arcángel. El significado de Miguel es Mijael en hebreo, en alemán también es Mijael, pero bueno, en español es Miguel. Michael en inglés. ¿Quién como Dios? Ese es el significado. Y apela a la incomparabilidad de Dios. Los textos en los que, además de esto, de este de aquí, se encuentra el nombre Miguel, es Daniel 10, el versículo 13, el versículo 21 y Daniel 12:1. La función de Miguel es defender a Israel en estos textos, en Daniel. Y es por eso también otro indicio de que esta mujer embarazada es precisamente Israel. La imagen de la lucha de Miguel con el dragón es un tema en sí conocido por culturas antiguas. El héroe combate contra un monstruo en forma de serpiente. Eso lo encontramos ya en Babilonia, en el mito Enuma Elish, en la batalla entre Marduk y Tiamat, así como en la religión de Canaán, donde Baal pelea contra Yam. Yam, de hecho, es hebreo y significa mar. Y esa es un fuerte trasfondo bueno, especialmente en el libro de los Salmos. En cuanto a la Enuma Elish, es un fuerte trasfondo en el Salmo 100, en el Salmo 89 y en el Baal contra Yam en el Salmo 104 y en muchos otros. Por ejemplo, en los versículos donde dice que Dios tiene al mar en la palma de su mano. Allí ese texto hace referencia o juega con ese significado. Pero bueno, eso es para cuando nos dediquemos a ese salmo. Miguel como tal es parte del panteón divino como otros arcángeles también. Hemos visto que hay la referencia a Rafael. Um, sí, esos son los dos que están en la Biblia.
Y en literatura este, es que fue escrita más o menos al mismo tiempo como el libro del Apocalipsis, literatura judía del segundo templo, por ejemplo, en el primer libro de Enoch, funge como ángel intérprete para Enoch, es decir, no solamente como guerrero. En la figura del combate nuevamente se repite en un texto encontrado en Qumran, en el Sefer Hamilhama, que es el libro de la guerra, o el rollo de la guerra, conocido también, o el nombre completo es el rollo de la guerra de los hijos de la luz y los hijos de la sombra. 1QM, esa es la abreviación. Se describe una guerra escatológica entre el bien y el mal, entre fuerzas comandadas por Miguel y Gabriel por la derecha y Sariel y Rafael por la izquierda, y ambos pelean contra Satanás. La segunda persona que aparece ahora aquí, ya con una identificación más detallada, es el dragón, que es identificado aquí como la serpiente antigua. Y hace referencia, muchos comentaristas hacen referencia a Génesis 3, donde aparece la serpiente. En la tradición cristiana es así, se la ve como o agente de Satanás o Satanás mismo en el Edén. En la tradición judía se lo ve como nada más y nada menos una serpiente. Dicen que fue el animal más astuto, es el del texto en Génesis 3. Dice, el animal más astuto que creado por Dios. Dice Arum. Arum es la palabra hebrea allí y dice, traducirse como astuto o como animal más sabio de todos. Debido a que alrededor de ese versículo 3:1, antes, en el final del capítulo 2 y a continuación, hay mucho juego de palabra con la palabra Adam, hombre, Aram y el Arum. Es siempre muy bueno revisar eso también en hebreo. Pero bueno, debió nuevamente. El versículo 7, vamos con el versículo, ahora sí, versículo por versículo. El versículo 7 presenta una parodia de Daniel 10:13. No me refiero a una burla. La parodia es una forma literaria en la que se presenta un cambio de tema, pero con bueno, quizás con el significado contrario. En Daniel, basado en Daniel 10. En Daniel 10, el cuerno pequeño vence a los santos. Es la profecía que se refiere a Antíoco Epífanes, que hizo guerra contra los santos, que eran en ese tiempo pues los judíos, y los vence. En este capítulo aquí, en el Apocalipsis 12, Miguel vence a Satanás. El mal venció en Daniel, ahora el mal es vencido. Eso es una parodia, así se lo titula en lo que es crítica literaria, no importa si es la Biblia u otro tipo de textos. Las acciones descritas aquí en nuestro segmento del 7 al 12 son la contraparte de lo descrito en los sucesos, bueno, en lo que sucedió en los primeros 6 versículos, en todo lo que tiene ver con la mujer y el dragón. Aquí tenemos la contraparte. Es un típico estilo apocalíptico. Eso se lo puede ver en Daniel 10:13 y 21 y en el 12:1, así como en otros libros de la apocalíptica judía, como primero de Enoch, cuarto de Esdras, segundo libro de Baruch. Ese es fácil de memorizar. El Sefer Hamilhama, el rollo de la guerra, donde ángeles buenos y malos representan respectivamente a Israel y a naciones malignas. El versículo 7 se basa en la imagen de la batalla entre Miguel y el Hijo del Hombre contra los ángeles de Persia y Grecia, como lo muestran
Daniel 10, capítulo, versículo 13 y 21. Estos dos, los ángeles de Persia y Grecia, pelean por Israel, o sea, contra Israel, tratan de adueñarse de Israel. Y dice Daniel que solo Miguel y el Hijo del Hombre le están apoyando. Según Daniel 12:1, y aquí tenemos una nueva referencia, Miguel es defensor de Israel. Esto ayuda en la identificación de la mujer en el versículo 1, como dije. El lugar de la batalla, aunque dice aquí hubo una guerra en el cielo, el lugar de la batalla fue la cruz. Es donde Satanás fue derrotado por completo. Según Juan, esta batalla representa el inicio de la batalla terrenal y celestial, predicha por Daniel para los últimos días. Y la derrota final del diablo fue realizada por la muerte y la resurrección de Jesús. Y bueno, eso viene más tarde. El versículo 8 completa la descripción de Juan acerca de la derrota iniciada en el versículo 7. La consecuencia es que el dragón no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y eso me parece que contrasta con la mujer que huyó al desierto, donde donde tenía Dios preparado un lugar para ella. Ella pudo huir al desierto y protegerse contra el ataque del dragón, mientras que ya el dragón no tenía lugar en el cielo. Va a ser muy importante también a lo que vemos a continuación al ver un poco acerca de Satanás, más mayores detalles. Um, en el versículo 9, las huestes divinas echaron a Satanás del cielo. Ojo, la batalla, como dije, fue la derrota de Satanás en la cruz, como lo vimos en el versículo 5. Es importante. Yo lo tengo ahí marcado, enmarcado. Es central para entender todo el capítulo, o el resto del libro. El castigo de Satanás, el significado del versículo 9 es la descripción, está en la descripción del dragón. Él es la serpiente antigua, como dije, Génesis 3:1 y 3:14. 3:14 es el protoevangelio, el así llamado protoevangelio, que es pues la promesa a la serpiente que la mujer pisará la cabeza, mientras que la serpiente solamente le morderá en el calcañar. Y el nombre también es Diablo y Satanás, adversario y engañador que engañó a Eva a comer del árbol. Después de la caída, Satanás y sus agentes, al combatir, amplían su engaño a todo el mundo. Vemos aquí, um, fue arrojado a la tierra, no, ya hace guerra contra todos los que están en el mundo. Versículo 10, vamos con la voz en el cielo. La gran voz en el cielo, la voz interpreta lo previamente sucedido. Se cumple nuevamente el esquema de visión e interpretación a continuación, en el que los himnos interpretan o resumen narrativas y visiones. Ese elemento lo vemos a menudo en el Apocalipsis. Veo aquí, tenía seis, se me fue uno. Apocalipsis 4:1 al 7 es, por ejemplo, el himno y la interpretación está en Apocalipsis 4:8 al 10. O solamente como ejemplo, el siguiente, Apocalipsis 5:5 y la interpretación de este texto está en el 5:6 al 14. Aquí se muestra claramente que lo realizado por Miguel en el cielo, la batalla y victoria sobre Satanás, refleja lo que Cristo hace en la tierra a través de la muerte y la resurrección. Las primeras tres líneas de este canto presentan un contenido paralelo a 11:15. Se alaba el inicio del reino de Dios. Ahora, cuando lo leí, el texto, acentué la palabra ahora. La palabra es arti. En griego, Pablo suele utilizar la palabra nun. Es ahora, ya.
en este instante, no ahora en 10 años o en 2000 años. Es ahora. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Es decir, ha iniciado el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Um, la, la identificación de la voz es además la misma del 11:15. Sigue aquí porque el acusador de nuestros hermanos, y que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. 11:15 decía, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Ahí hay un enlace por el uso de esta combinación de palabras, um, que muestran que esto ahora ha empezado con la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso es un elemento esencial en entender eso en cuanto a la escatología en el Nuevo Testamento, que el reino de Dios, y ese era también el mensaje central de Jesús, el reino de Dios está cerca. Y a partir de la muerte y resurrección de Jesús, todos escriben, el reino de Dios está con nosotros, está aquí, ha empezado. Y esto está, por ejemplo, en el Apocalipsis. Um, También se los puede identificar con los santos, esta voz, quién es esta voz en el cielo. También se puede identificar con los santos del quinto sello en Apocalipsis 6. Sí, 6:7. 6:10, perdón, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es el inicio, son los primeros sellos que se abren, o son bueno, es el quinto sello, de los 7 sellos es casi el final de los primeros sellos, pero es igual. Al inicio de toda esta fase de sellos y trompetas, um, que empiece. Y aquí también está al inicio de la segunda parte del Apocalipsis. También se ve estos nuestros hermanos, esta gran voz. Y ahí podemos establecer un enlace también. Um, el ascenso de Cristo y la expulsión de Satanás son explicados como el inicio del tan esperado reino de Dios. En el Salmo 2, es el único lugar en el Antiguo Testamento donde aparecen los dos nombres, Señor, Yahvé, y Mesías, Cristo. Habíamos leído que ya en el versículo 5, la referencia a Salmo 2, que es, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Salmo 2. Cualquiera que conoce el Salmo 2 se acuerda inmediatamente. Es un salmo importantísimo. Es muy importante conocerlo, saberlo, haberlo leído, tenerlo en el oído, especialmente al leer el Apocalipsis, porque como un texto mesiánico es uno de los más usados aquí en el Apocalipsis, en cuanto al libro de los Salmos. Ya. am, ¿Por dónde vamos? Todo esto, este texto, esta parte de la alabanza, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, etcétera. Es un desarrollo de la fórmula escatológica, bueno, lo que ahora sí, entrando en tecnicidades, se lo denomina como el ya, pero todavía no. Ya empezó el reino de Dios, pero todavía no está consumado. Ha empezado con la muerte y resurrección de Cristo, y se consumará con la segunda venida de Cristo. Es decir, estamos en la era de la iglesia, es decir, en la lista que tú tenías, tú presentaste las diferentes escuelas de pensamiento. En la última sección, puedes poner al final, entre paréntesis, como versículo o como texto bíblico que lo apoya, Apocalipsis 12, 12:10. Me parece que aquí es donde se hace esta referencia.
Otros textos que hacen referencia a este ya, pero todavía no, es el 4:11, el 5:12 al 13, el 7:10 y el 11:15. El 4:11 y el 5:12 al 13 enfatizan en la forma inicial de esto. El 7:10 es una referencia a la inauguración y la consumación del reino. Y 11:15 enfatiza en el aspecto consumado. El Apocalipsis 12 enfatiza la fase inaugurada del reino porque interpreta el efecto de la resurrección de Cristo para el tiempo inmediatamente después de la resurrección. Eso empezó, todo eso con la muerte y resurrección de Jesús y está en marcha. El versículo 10 no anticipa un futuro reino de Dios, sino celebra el hecho que el reino de Dios empezó con la muerte y resurrección de Jesús. Vamos con el versículo 12, ya no falta mucho. Por lo cual regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Por lo cual regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque ya no está Satanás allí. Ha sido derrotado, ha sido echado del cielo, y ahora, bueno, dice, teniendo en mente esa figura, ahora está en la tierra y el mar, así que ahí está dándoles palo, pero el cielo, el lugar donde están los santos, figuradamente, simbólicamente, está libre de él. Ya no tiene poder, potestad Satanás, sino que ha sido derrotado. Los cielos aquí, el plural, es una connotación del hebreo. En hebreo es Hashamayim, es un plural, no existe en sí un singular de cielo en hebreo, es un plural, plural, tantum es la palabra técnica, y sirve como eco de las profecías del Antiguo Testamento que exhortan a los cielos y a alabar a Dios cuando tiene lugar el reino redentor y el juicio de Dios. Deuteronomio 32:43, Salmo 96:11, Isaías 44:23. Y aquí, el versículo 12 termina con el tema de que tiene poco tiempo. El término poco tiempo es en parte un tema similar, para similar a estos 3 años y medio que aparecen en 11:2 al 3, 12:6 y 14, 13:5. Indica el sentido figurado del tiempo de la persecución del diablo a los creyentes. Es un breve tiempo que los creyentes martirizados deben esperar hasta llegar a la consumación, es decir, a la segunda venida de Cristo. En ambos casos, los creyentes mueren por su testimonio, así también en 11:7. Los creyentes, y 6:11, que es pues el texto del quinto sello. Y no nos olvidemos, los creyentes en el primer siglo contaban con la segunda venida de Cristo en cualquier momento. Incluso uno de los motivos por los cuales que digo, Pablo escribe a los tesalonicenses, aclarándoles acerca de la segunda venida de Cristo, es porque los tesalonicenses ya estaban muriendo los primeros creyentes y querían saber qué pasa con ellos. Otros estaban empezando a no planificar porque ya Jesús estaba a la vuelta, estaba a punto de regresar y Juan les dice, momento, la cosa es de otra manera. Así también el corto tiempo en el capítulo 20, 3 al 6, es el mismo tiempo cuando el diablo es encerrado en el abismo, donde no puede afectar o tentar a las almas de los sellados, aunque puede afectarlos físicamente mediante persecución. El capítulo 12 muestra que, a pesar de que el diablo está suelto en la tierra y está activo contra los creyentes, no puede afectar el destino y la identificación espiritual y celestial de esto. Satanás en la Biblia, bueno, se lo conoce un poco, se lo ha visto en el libro de Job y en el libro de Zacarías. Allí aparece como el acusador, bueno, como dice aquí, el acusador de nuestros hermanos, aunque sus acusaciones son declaradas falsas porque están basadas en el engaño. Versículos 9 y 10. Este, los creyentes, no, vamos otra vez con Satanás en el libro de Job. En el libro de Job, la palabra es Hasatán,
tiene un puesto fijo, puesto por Dios, es parte del concilio divino, del consejo divino, es parte del, digamos, el panteón, de Dios allá en el cielo. Es el procurador, digamos, el procurador del Estado, el fiscal general que lleva siempre acusaciones. En ese caso, presenta acusaciones, contra Job. Mira, Job, sí, claro, puede alabarte, porque le va bien, pero quítale todo y ya vas a ver cómo dejará de alabarte. Y ese, en parte, es el tema de la narrativa, del libro de Job. Job es mucho más complejo y mucho más complicado también, y vamos a entrar al libro de Job cuando entremos al siguiente capítulo, el capítulo 13 con las bestias. Porque también hay un par de bestias ahí en el libro de Job. Ahora, lo importante aquí, en esta sección, es que los creyentes, es la identificación de los creyentes y qué es lo que sucedió ahí. Dice aquí, ellos, o sea, hablando de los creyentes, lo vencieron. Nikao es la palabra griega. Bueno, Nikao. Nikao es la misma palabra que se utiliza en las cartas, en las 7 cartas del Apocalipsis, en las diferentes iglesias. El que venciere, le daré al igual premio. Aquí está el enlace de nuevo. Al que, al que venciere, y ellos vencieron ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo y por las palabras del testimonio de ellos. Es decir, aquí tenemos nuevamente diversas referencias. La victoria a, a través, por medio de la sangre del Cordero y también la palabra del testimonio. Y justo estamos en el capítulo 12, un capítulo antes se habla del testimonio, de los testigos, que lo identificamos como la iglesia, que es, da testimonio durante el tiempo de la tribulación. Identificamos el tema también de la tribulación, que es el tema presencial en la que se encuentra la iglesia, donde sirve como testigo y me seréis testigos hasta los finales de la tierra. Ese es lo que dice Jesús. Um, Este texto subraya aún más que las imágenes de 12 7 al 10 explican el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Tanto Romanos 8 36 al 39, donde también los creyentes vencieron, como también en el paralelismo de en Juan 13 31 al 33. Es decir, es el significado de la muerte y resurrección de Cristo y no son sucesos futuros. Una imagen adicional, en cuanto a Miguel y Satanás, Satanás ya dije que en Job aparece como procurador del Estado. Hay también textos acerca del enfrentamiento de Miguel y Satanás en una corte. Um, en el judaísmo temprano, Satanás obtuvo el rol de acusador el libro de Jubileos, en el primer libro de Enoc, en el testamento de Leví, en el testamento de Dan. Y Miguel tenía el rol de abogado que defendía a Israel de las acusaciones de Satanás, como es precisamente en el texto del testamento de Leví y el testamento de Dan. Esta imagen, es decir, de Miguel defendiendo a Israel contra hostilidades del diablo, se usa también en el Sefer Hamilhama, en el texto del rollo de la guerra en Qumran. Finalmente, se puede resumir aquí que el castigo de Satanás se refleja en la expulsión del cielo y en la consumación de su juicio, después en Apocalipsis 18, 19, 20 al 21 y en 20, 10 al 15. La victoria, bueno, esto ya lo dije, por la palabra del testimonio de ellos, o sea, de los creyentes, se logra la victoria sobre Satanás y eso aún hasta la muerte. Y eso refleja también en el capítulo 2 versículo 10 del Apocalipsis. Veamos.
Sí, eso sería por ahora todo. Muchísimas gracias.